A un nuevo episodio de Mate Break. Hoy tenemos una visita muy importante, muy agradable para nosotros. Le presentamos al doctor Asier Marzo. Se encuentra en Pamplona. No le habíamos preguntado, ¿está en Pamplona, doctor? Sí, en la Universidad Pública de Navarra, en En la- Pamplona. Muy bien. Y bueno, Iván, que se encuentra en Malta. Hoy vamos a hablar un poco de la levitación acústica, que fue una tesis que presentó el doctor y que hoy tiene aplicaciones, algunas aplicaciones prácticas y tiene un potencial muy importante. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué es la levitación acústica? Muchas gracias por tenerme y por esta primera pregunta que ayuda a introducir el tema. La levitación acústica es utilizar la energía mecánica que lleva el sonido, que llevan las ondas mecánicas, para atrapar y mantener objetos en medio del aire. Wow. Esta tesis es una tesis doctoral de qué ámbito de estudio, ¿de informática, de electrónica, de física? Pues principalmente es de informática, pero también tiene un poquillo de electrónica y un poco de mecánica. ¿Y cómo llegó a encontrar este punto de la levitación acústica? ¿Cómo en la universidad había un pequeño grupo de búsqueda? ¿Cómo le vino la idea? Pues yo hice una estancia en Bristol, Reino Unido, y veía un poco todas las tecnologías que había disponibles. Yo en ese momento estaba trabajando con realidad aumentada, Sí. objetos virtuales y cómo podíamos manipularlos de forma exacta, pues en posición, en rotación, y todas las técnicas que yo estudiaba eran para manipular estos objetos virtuales. Cuando llegué allá, a la Universidad de Bristol, Ujú. vi que estaban probando a utilizar el sonido para mantener y mover pequeños objetos en medio del aire, sin restricciones, no hacía falta que estuvieran en ninguna superficie. Entonces yo pensé que podría trasladar las técnicas de que utilizaba para manipular objetos virtuales a manipular objetos reales. Y lo bueno es que los objetos virtuales no tenían esta restricción de la gravedad ni de que tienen que estar apoyados en superficie, y lo mismo pasaba con las partículas levitantes. Wow. ¿Aprobó la tesis? Sí, sí, aprobarla no suele ser lo complicado es lo que viene después. Por ¿Qué es lo ejemplo. que viene después? Pues buscar trabajo de investigador. Durante la tesis estás muy centrado en investigar, puede que sea un trabajo duro, pero 3, 4 años estás focalizado en investigar y luego, pues cuando la defiendes, la gente piensa que ya ha acabado y es al revés, ya ha empezado cuando tienes que volverte un investigador más independiente. Bien. ¿Siempre enfocado sobre esa temática o uno tiene la opción de ir eligiendo su camino dentro de lo que es la investigación científica? Pues yo tengo una opinión un poco extraña, que igual muchos no estarán de acuerdo, pero creo que un buen doctorado puede empezar con un tema, pero acabar con otro totalmente distinto, ¿sabes? Puede empezar, pues quiero hacer investigación, sus tutores le dirán un tema, pero conforme va adquiriendo más independencia y más habilidades, él igual descubre otros temas que le apasionan más y donde cree que es mejor hacer investigación. Entonces, sí que es verdad que no hay ningún problema, tú empiezas en un tema, sigues con el tema, vas profundizando. Además suele ser más fácil porque ya tienes los contactos, conoces las técnicas, pero yo creo que un buen doctorado puede hacer eso también, puede empezar con un tema y terminar con otro totalmente distinto. Bien, eh, lo seguimos en Twitter al doctor, que luego vamos a dejar la mención, y vi que hay un principio de aplicación práctica en la realidad de la tecnología. Vi una imagen de un elemento que alza, levanta, toma un componente de una placa, la mueve. Eso, luego de cuántos años se puede llegar a cabo, o cómo logró que su tecnología llegue a la realidad, digamos. A la industria, sí, ahí tienes razón. Hay investigación que es muy aplicada, muy directa y que en cuanto algo funciona, pues ya se puede aplicar. Y hay otra investigación más blue sky, que se llama, ¿no? De cielo Blue abierto, Sky. que tú vas a mirar pues cosas que pues casi seguro que no funcionan o van a tardar años en desarrollarse, pero serían un cambio categórico, un cambio que revolucionaría un campo. Entonces, la levitación acústica es ese caso, que de momento aún no hay ninguna industria que la esté aplicando, al menos de forma masiva. Y esta técnica para manipular componentes sin tocarlos sí que podría ser una de las primeras aplicaciones que diera el salto a la industria. Sí. Lo escuchamos en alguna charla que dio y también mencionamos a los oyentes que
Potencialmente otra utilidad sería el manipular, digamos, cuando uno tiene piedras en el Mm. riñón y eso de la medicina, a veces quedan en posiciones incómodas para que el cuerpo lo expulse, y un posible desarrollo de esta tecnología sería la reubicación de estas partículas al interno de nuestro organismo sin ser invasivas, para ubicarlas en un lugar. Y también habíamos escuchado el manejo de elementos químicos en un ambiente aislado, pero sin contacto a elementos que los contengan. Todo eso sería el Blue Sky, que digamos depende de que algún sector quiera invertir y continuar el desarrollo. Ujú. No solo ahí no somos pasivos en el sentido de que esperamos a que alguien invierta, sino que también tomamos parte activa. Creamos demostraciones que igual están más cerca de eso. Igual no podemos hacer una reacción química como quiere la industria, pero intentamos hacer demostraciones que prueben que eso se puede realizar. Y si has comentado dos aplicaciones muy interesantes. La primera es la de manipular objetos que estén dentro de nuestro cuerpo sin tener que abrir. Y eso es una cosa buena que tiene el ultrasonido, que no solo puede viajar por el aire, sino que también puede viajar por el agua y por dentro de nuestro cuerpo. Em, Ivo, vos preguntá cuando quieras y doctor, cuando usted quiera, podemos cerrar la conversación. Yo tengo algunas No, preguntas tranquilo. más. Sí, sí, yo estoy muy cómodo, la verdad. Bueno, nos alegra. La primera es, quería comentar también que en algunas de las charlas, en algunos lados, no sé si en todos, se escucha mucho de Latinoamérica, se puede conseguir o el manual o un instructivo para fabricar el nuestro tractor acústico o nuestro Rayo objeto que tractor. sí, que nos permite levitar. Y también vi que hay algún pre-kit que se puede conseguir. No sé si está disponible o tal vez por eBay. Eso después se lo preguntamos al doctor. Y la segunda cosa que le quería consultar era cómo, cómo se ayudó para hacer los cálculos matemáticos. Imagino que al trabajar con ondas, frecuencias y viniendo de la informática, ¿tuvo alguna ayuda especial? ¿Tuvo que trabajar con algún equipo interdisciplinario o directamente eh, solo logró hacer las ecuaciones que permiten alzar los objetos? No, sí que es verdad que tuve bastante ayuda y siempre está preguntando a los ingenieros mecánicos, a los físicos, sobre las ecuaciones de ondas. Y mi problema es que siempre igual me comentan las más complicadas y yo quería las fórmulas más sencillas que pudieran modelar el problema. Sí que es Sí. verdad que cuando veía cómo, qué cosas tengo que emitir, ¿no? Tenemos varios emisores, ¿qué tengo que hacer que emitan para atrapar una partícula en un punto? Ahí hice lo que hizo todo informático. Como no tenía mucha idea del tema ni nada, cogí las ecuaciones y se las lancé a un optimizador, que ahora igual se llama Machine Learning o Sí, Artificial Intelligence, pero para mí eso es un optimizador. Yo le lancé el problema y me empezó a dar soluciones. Y además yo como no entendía, pensaba que esas soluciones no eran válidas hasta que vino un físico y me dijo, pero si estas soluciones que el optimizador te está dando son campos que ya se describían en la literatura. O sea, sí que ahí estuvo bien la conexión un poco de... Fue mucha suerte que pues tú le lanzas el problema a un optimizador y te da unas soluciones que ya la gente estaba especulando que podrían ser buenas. wow. ¿Y se habían hecho pruebas en paralelo a su trabajo en algún otro lado para, digamos, confrontar con algún grupo de investigación durante su tesis o ahora? No sé si... No, ahora también hay, pero sí que estuvo bien que durante mi tesis hubo un grupo, aparte nuestro, que llegó, consiguió hacer el rayo tractor a la vez que nosotros, el rayo tractor acústico. Y es Diego Barech de Francia. Y estuvo bien porque ellos lo hicieron en agua. Nosotros lo hicimos en aire y ellos lo hicieron en agua. Y lo curioso es que ellos estuvieron probando campos que ya se habían descrito en la literatura de forma teórica. La gente decía, pues una hipótesis suya es que estos campos, descritos teóricamente, podrían atrapar una partícula usando un rayo tractor. Y pues ellos lo hicieron funcionar y lo curioso es que nosotros llegamos a los mismos campos, pero sin saber que la Ah, gente había teorizado, sino fantástico. que simplemente tú le dabas la ecuación a un optimizador y el optimizador te da esas respuestas. Y el ambiente, el entorno donde se utiliza, ¿no? Este campo sonoro, ¿influye en agua y en aire? ¿Hay alguna diferencia en los cálculos o en la implementación? Imagino que sí.
En los cálculos simplemente hay que cambiar un parámetro, la longitud de onda, y ya Wow. está. Y luego a la hora de implementar sí que siempre es más difícil trabajar en agua porque los emisores son distintos, se trabaja a mayor frecuencia, por lo tanto la electrónica es más complicada, todo es más pequeño y pues en aire es muy cómodo porque tú puedes coger las partículas, las pones y directamente ya las ves, si están levitando, se mueven. En agua... Si trabajas a escalas pequeñas, pues necesitas un microscopio, necesitas poner las partículas en agua, el agua se evapora, las partículas se caen, hay fuerzas de tensión, es más complicado siempre trabajar en agua. Bueno, y volviendo al tema del kit, la idea de este kit o de este manual para fabricar el propio levitador o rayo tractor, ¿qué objetivo tiene? Pues yo me empecé a dar cuenta de que nosotros los científicos, es triste, pero se nos mide por papers, ¿no? Tenemos que Sí, escribir trabajos y publicar. sí, sí, sí. Y yo me di cuenta que eso, pues no, como que no llegaba tanto como yo quisiera. Pensaba que los vídeos eran más útiles, por ejemplo. Sí, Yo cuando escribía papers ponía mucho más esfuerzo en tener unos vídeos chulos que se entendieran bien que en el paper, que también ponía esfuerzo porque si no, no pasaba, pero sí, sí. empecé a poner mucho esfuerzo en los vídeos. Y luego me di cuenta que me gustaría que de las cosas que hacemos y que sea posible sacar una versión más simplificada para que la gente, bien sea colegios, bien sea gente entusiasta de la electrónica o de la informática en su casa, o bien sea otros científicos, lo pudieran fabricar en casa. Intentando, parece sencillo, pero es que cuesta bastante porque tienes que simplificar todo al máximo, igual hay componentes que tú sabes de dónde conseguirlos, pero para personas normales pues son muy difíciles de conseguir. Entonces siempre hay que estar buscando alternativas. Igual es la parte que más se tarda. Buscar Wow. este componente que es difícil de encontrar, ¿puede encontrar alguno? ¿Lo puede la gente sacar de algo que sea fácil de comprar? Y queríamos eso, acercar un poco nuestros dispositivos a, pues a todo el mundo. Bueno, algunos videos he visto y en principio le quiero decir que bueno, fue un éxito digamos, divulgar esta información que puede estar tranquilamente contenido en un paper espectacular. Bueno, a nosotros nos llegó a través de un video. Entonces, ese objetivo que usted tenía, ¿qué fue hace 3, 4 años su tesis, tal vez más? Sí, 3 años yo creo. Sí, bueno, en un delta 3 años, a nosotros que no estábamos en el rubro de la investigación nos llegó, nos tocó, nos golpeó y intentamos comunicarlo para también compartirlos. Y obviamente vamos a dejar los links y las menciones en todos para que puedan verlo y el que se sienta motivado es fascinante lo que se ve. Y todavía, como dijo el doctor, es a cielo abierto, Sky Blue, no se sabe todavía qué alcance puede tener. También en alguna de las charlas hemos visto al doctor contestando que algunos le preguntaban por los ovnis y cosas extrañas, y también bien explican esos videos que la onda, la longitud de onda para levantar un objeto tendría que ser monstruosa y sería, digamos, imposible físicamente, sería más un arma de destrucción que un elemento para levitar. Eh, bueno, ¿y cuál fue la experiencia de los kits? ¿Los chicos o entusiastas se comprometieron? ¿Hubo prototipos en el mundo? ¿Tiene idea del alcance que llegó a tener esa iniciativa? Sí, pues no me acuerdo muy bien cómo empecé con la idea de, pues que quiero esto hacerlo más simplificado y poner unas instrucciones para que la gente lo pueda fabricar. De hecho, yo daba los componentes sueltos y luego unas empresas me contactaron, ¿podemos vender el kit? Hmm. Y yo les dije, sí, 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 pero poner un buen precio, ¿sabes? Y Sí, tener un buen precio, y sí, digo, sí, sí, no sí. hace falta que me deis nada a mí, pero poner un kit asequible. Y es mejor para la gente porque sí que puede ser un poco engorroso estar comprando componentes sueltos. Entonces, estos venden un kit que viene ya todo y sobre todo te viene la base que se imprime en 3D, entonces igual la gente no tiene impresora 3D en casa y le viene ya todo hecho. Alcance, pues creo que se utiliza en muchos colegios como demostración de física. Igual tú vas a un colegio y una demostración típica de física pues es con el muelle o también tienen con una cuerda que vibra. Entonces, para explicar ondas estacionarias, a veces tienen este dispositivo, este levitador acústico. Y también me ha gustado que no solo, cuando yo hice el dispositivo, no sabía si lo iban a usar científicos, si lo iban a usar niños y niñas en el colegio, y un poco de todo. También había científicos que lo han usado, sobre todo químicos y bioquímicos, que han intentado hacer sus experimentos con él. Bueno, la verdad que nosotros estamos totalmente maravillados de lo interesante y de la repercusión que tuvo. ¿Le puedo hacer unas consultas de un poco técnicas sobre el dispositivo y el proyecto?
Sí, claro, si las puedo responder. Sí, no, digamos, cuando usted se tuvo que poner a programar el primer prototipo, se sirvió, ¿cuál era su setup? ¿Tiene una laptop, una PC de escritorio, trabajaba en el laboratorio? Pues yo hace años cuando desarrollaba aplicaciones tenía siempre dos monitores, no sé qué, y ahora cada vez voy a menos. Tengo un laptop con una pantalla muy chiquitita y con eso me basta. Sí que suelo cambiar mucho de lenguaje, a veces uso Python, a veces uso Java, a veces aunque no me gusta y me gustaría cambiar hacia Python, también uso MATLAB, que se usa mucho entre los Sí, ingenieros. Sobre todo, no porque a mí me guste, aunque es verdad que está muy bien y esto, sino porque cuando trabajas con otros ingenieros es lo que saben usar. claro. Sí, sí. Entonces, Python, Java y MATLAB que para Ujú, comunicarse con otros ingenieros. ujú. Sí. Sí, nosotros estuvimos hablando últimamente de ese tipo de lenguajes. También está R, Octave, eh, no sé, no me recuerdo algún otro. Julia también dicen por ahí, ahora empiezan a salir, sí, cada vez más. No, pero R, los estadísticos sí que lo usan un montón. Sí, sí, sí. R y Python yo creo que están subiendo mucho, mucho en la comunidad científica. Sí, sí, absolutamente. Sí, Python es el tanque, pero Mm. R viene también y Octave, vimos un curso de una universidad que estaban dando Octave para Machine Learning o Big Data, siempre se relacionan, porque un poco, también lo explicamos, obviamente no para usted, pero estos lenguajes permiten en menos cantidad de líneas de código resolver ecuaciones o problemáticas que otros lenguajes más clásicos como Java o C Sharp o PHP no te lo permiten. Bueno, era eso, Doc. Sí, no, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Por muy poco, a mí Python no me gusta, pero es que tengo que reconocer que las librerías están genial, desarrollas súper rápido, la comunidad está muy bien, entonces, pues al final tienes que usar lo que mejor te venga, ¿no? Aunque tú tengas tus principios, Sí. no me gusta, pues si ves que es efectivo, será que es bueno. Y tuvo la oportunidad de, no sé, nosotros como developers nos apoyamos en las comunidades, Stack Overflow o en GitHub. ¿Tuvo alguna vez algún problema informático que lo ha trabado, que no encontraba una librería, que no sabía cómo implementarla, que se tuvo que servir de algún post de alguno o algún tutorial? No, yo Puede, creo puede decir que que no, ¿eh? Puede, ¿viste? como mi background era de informática y siempre no solía tener problemas. Tenía más problemas en la parte de electrónica o de cómo comunicar pues, el software con con la parte electrónica. Siempre mis problemas eran de esos. Igual con eso ya tenía suficientes problemas y entonces no intentaba complicarme con el software. No, pero el software más o menos me iba bien. Ahora no lo haría igual, ¿eh? Me he dado cuenta que publico el código también para que lo use la gente y a veces me da un poco de vergüenza porque diría, no, tendríamos que dar ejemplo, hacer buen código comentado con ejemplos, con esto. Pero el código que hacemos los científicos es que es malísimo porque va siempre a todo correr, añadiendo cosas, Sí, funciona. Entonces, está ahí en GitHub, pero en algún momento me gustaría darle un buen refactor, darle un sí. buen... El clean code se deja de lado y mete en comentarios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en el código científico yo creo que aún pasa más esto de ir rápido y no... ¿Y qué sintió cuando uno de los primeros prototipos logró mover una partícula, alzarla? eh, ¿le produjo alguna sensación o tanto el estrés y el trabajo, digamos, no le permitieron vivir alguna sensación humana? No, sí que me acuerdo, la primera vez que funcionó, juego estaba súper contento. Ya no trabajé en 2 semanas casi de lo... Es que además, lo más curioso es que la solución la tenía hace mucho tiempo, pero era una solución que se había teorizado y el optimizador me la estaba dando, pero esa solución solo funcionaba para partículas muy pequeñas. Entonces yo me daba eso, ponía una partícula un poco grande y lo que pasa es que empezaba a girar y salía disparada. Y es que eso, el campo que teorizan en la teoría que puede atrapar partículas tampoco es de los mejores, ¿eh? Yo el optimizador siempre me daba tres soluciones, dependiendo de las condiciones iniciales. Sí, Una de esas soluciones sí que era el rayo, el vortex beam que se llama, el Bessel beam que Vortex. se describe en la teoría como que, mira, este rayo puede atrapar una partícula pero es que no es el mejor, eso me gustó bastante, que todo lo que se estaba teorizando, de las tres soluciones que da el optimizador era solo una y luego había dos que una también sí que estaba por ahí por la teoría, pero otra era totalmente nueva. Bueno, esa es su parte ingenieril, de Ujú. bajar a la realidad toda la filosofía teórica, Sí, sí, sí. matemática, física.
Si yo al principio eso, yo tenía la solución, me funcionaba todo y luego es cuando tuve que ir aprendiendo cómo es la física detrás de eso, porque claro, los papers que yo escribía iban más a revistas físicas, entonces tienes que hablar su lenguaje y tienes que convencerles a ellos. Claro. Y cuando salió de, digamos, creo que lo que tiene el proyecto es que al ser tan gráfico y ver una partícula o una hormiga, también si alguno tiene la oportunidad de armar su propio rayo, eh, con cuidado por la hormiga, pero la pueden hacer flotar y parece que está en el espacio. Esa imagen es muy fuerte, parece ciencia ficción para los que están lejos de la tecnología, también para nosotros, que estamos un poco metidos en el mundo del desarrollo. Y Mm. creo que tiene un impacto fuertísimo. Imagino que los teóricos lo escriben en el papel, lo pueden imaginar, pero cuando una persona ve eso, le impacta. Y ha estado en El Hormiguero, usted, que es un programa famosísimo en España. Sí, sí, sí. Además, igual he estado ya 4 veces, Mm. porque siempre que sacas así algo de investigación que es muy vistosa, como dices, que impacta, Sí, te van a llamar, te dicen, oye, ¿te gustaría venir? Porque ellos sí que tienen una sección de ciencia, sí, tienen un equipo de ciencia que hace experimentos muy chulos y va buscando, pero si pueden llevar a algún científico de fuera, así ese día no tienen que trabajar y añaden un poco de variedad. Y está bien eso, pues porque dan a conocer un poco las cosas que se hacen en ciencia. sí. Y bueno, en otra parte es, digamos, que nos gusta comunicar, es cómo se le dio por estudiar y si tiene algún mensaje para aquellos que están un poco indecisos o que piensan que la matemática es todo y que no se sienten preparados, porque lo vemos a usted y vemos lo que ha logrado gracias a las investigaciones, a los equipos, a la universidad, y uno se puede imaginar que es un genio que lo puede ser, ¿no? Pero Bueno. la idea sería, ¿es así? Uno tiene que ser un genio y tiene que ser un Einstein, un... No, yo creo que, sobre todo en el mundo de la investigación, es más tener una visión, ser constante, estás dispuesto siempre a aprender cosas nuevas. Sí que igual es casi peor ser, ¿no? Si te crees tú un genio y dices ya lo sé todo, casi es lo peor porque nunca vas a querer aprender cosas nuevas. Y entonces, no, los compañeros que tenía había de todo un poco. Sí que es verdad que decías, oye, ¿por qué estudias informática y no electrónica? A mí me ha parecido mucho más fácil desde la informática aprender electrónica, física o química que lo que le costaría, por ejemplo, a un electrónico aprender a programar bien. Yo creo eso Mm, que programar igual es la herramienta más útil que he tenido. sí, sí. ¿Y usted cuando empezó a programar, cómo empezó? ¿Académicamente? ¿Autodidácticamente? Yo sí que antes de empezar la universidad, no sé, como mis hermanos, uno también era informático y el otro era Sí, ingeniero de telecomunicaciones, lo de programar era algo que lo veía siempre y a mí me sí, gustaba y a mi manera pues intentaba sí, hacer sí. mis programillas pequeñitos, aunque luego llegas a la universidad y te enseñan cómo hay que hacerlo bien y haces programas más grandes, pero sí, la programación es algo que me ha gustado mucho siempre. Y entonces, o sea, entonces en casa ha iniciado y después en la universidad se perfeccionó. Bueno, y además de ser investigador, ha tenido experiencia como programador, ha sido un típico developer, tuvo esa oportunidad de tener algún trabajo en programación. Sí, hice alguna aplicación web, también alguna aplicación de escritorio. Sí, sí que he desarrollado alguna aplicación. Era malísimo, ¿eh? Yo era muy malo y no se me daba muy bien. Cualquiera de mis compañeros que tenían la carrera es mejor que yo ahora desarrollando aplicaciones. Bueno, es muy bueno que lo diga, que tenga esa reflexión porque muchos de nosotros o nuestros oyentes tal vez tiene esa sensación de no considerarse y evidentemente, como dice el doctor, es más de empeño, de tranquilidad de que ser un genio y hasta a veces creerse un genio te, te deriva a quedarte estancado. Un Ujú. poco parafraseando lo que decía el doc. Sí, luego también, igual hay gente que ya está estudiando informática y está muy apurada, pues porque le va mal. Yo recuerdo que muchos amigos míos les fue muy mal en la carrera y luego al terminar ahora les va muy bien. O sea que a veces las cosas cambian. Te va muy bien en el instituto, luego en la universidad te va muy mal. O te va muy mal y puede cambiar. No, cómo te vaya en la universidad no es determinante para luego tu futuro profesional. Bien, y le quiero hacer una consulta más, no sé después si vos tiene una y lo dejamos libre, Doc. Es,
gracias a la investigación y a su trabajo, ¿ha trabajado con científicos de otras partes del mundo? ¿Cómo fue la colaboración? ¿Cómo vio el nivel con las personas que se encontraban? ¿Más o menos es similar? Pues sí que he colaborado con bastantes países, con Reino Unido, Brasil, Dinamarca, Francia, estaba pensando, seguro que alguno me dejo, pero el nivel de aquí, al menos el que tenemos en Pamplona, en informática, me parece muy bueno. Yo creo que no tenemos nada que envidiar a las universidades de Reino Unido, que siempre no tienen esa fama Sí, y todo el sí. mundo quiere ir y son muy caras. Pues yo creo que a nivel de informática, no sé, cómo nos enseñaban está igual de bien que lo que hacían allá. Igual luego eso, a nosotros nos faltarán recursos más adelante o no tenemos tantas empresas con esa variedad que tienen allá, pero a la hora de aprender no vi diferencia, no dije, ojalá viniera, ojalá pudiera tener alumnos de aquí de esta universidad o de la otra, ¿no? Me parecían bastante similares todos. Bueno, por mi parte, estoy totalmente agradecido del tiempo. No sé si Ivo tenés alguna pregunta más. Sí, sí. Doctor, una de las cosas que estuvimos viendo cuando empezamos a profundizar sobre el tema es que usted comentaba que esto de la levitación de una partícula existe desde los años 60, pero hay una Hmm. particularidad con respecto a lo que existía en aquel entonces con su, digamos, approach actual. ¿Nos puede contar un poquito cuál es la diferencia principal? Sí, ya siempre contamos esta historia, que desde los 60 la NASA lleva investigando esta tecnología. Y pues puedes ver vídeos muy viejos de cómo en una caja cerrada hacen levitar una partícula. Pero la diferencia es esa, que ellos, por ejemplo, necesitaban una caja cerrada, mientras que nosotros podemos levitar en campo abierto. Pero las principales diferencias vinieron cuando nosotros pudimos levitar una partícula utilizando solo un emisor, o básicamente sonido que venía solo de un lado, es lo que llamamos single beam o rayo único, atrapar con un rayo. Antes siempre hacía falta rodear la partícula con emisores para crear, por ejemplo, una onda estacionaria. Dos ondas viajando en direcciones opuestas crean una onda estacionaria y las partículas quedan atrapadas. Pero nosotros probamos que se podía atrapar también solo con un rayo único, es decir, con emisores que tenían una cara. Esa fue una de las principales diferencias que conseguimos respecto a lo que ya estaba. Otra diferencia era que en vez de utilizar lo que se llama Langevin horns o cuernos de Langevin, que es lo que se utiliza para levitar para generar mucho ultrasonido, que son como unos cuernos hechos de aluminio, que son difíciles de construir, necesitan mucho voltaje, hay que ajustarlos, cuando se calientan se desajustan otra vez, son bastante complicados de manejar. Nosotros probamos que no hacía falta usar eso, sino que podéis usar simplemente los sensores de parking, usar sensores de ultrasonidos porque igual eran más chiquititos, pero si ponías varios, generaban también casi tanta presión. Es un poco como los cambios que hay ahora. Antes igual tenías una linterna con una bombilla grande, muy potente, y Sí, cada vez se va más a que haya un montón de LEDs chiquititos. Pues es un poco el cambio que perfecto. hicimos nosotros. De que igual mejor que tener un emisor grande que es difícil de ajustar y todo esto, pues tienes un montón chiquititos. Y eso lo que hace es bajar también el costo de fabricación del Mucho aparato. y sí, simplifica el proceso de fabricación. Además, estos chiquititos son más tolerantes a cambios de temperatura, necesitan menos voltaje, son muchísimo más fáciles de conseguir. Puedes ir a la tienda y comprar a miles. Y lo último que conseguimos es, en vez de manipular solo una partícula, manipular varias de forma independiente. Por ejemplo, igual tienes 8 partículas que hacen un cubo y van girando y forman diferentes figuras. Bueno. Wow. Estamos, como dicen ustedes, estamos Eso ya flipando. no me lo esperaba, doctor. Y no, ahí sí que es muy de informática porque la gente dice, bueno, pues eso será fácil, ¿no? Tú calculas solo con los altavoces que hay abajo y arriba de cada partícula y ya está. Pero el sonido, lo bueno y lo malo que tiene es que un emisor afecta a todo el campo. Entonces, Claro. ahí está el problema de optimización, que todos los emisores afectan a todas las partículas y entonces hay que buscar qué tiene que emitir cada uno de forma óptima para poder atrapar en todos los puntos. ¿Y eso, ese cálculo es en tiempo real o es mediante el ingreso de las variables al principio se calcula una longitud de onda y qué frecuencia tiene que tener cada uno de los emisores y ahí ya está? Pues ¿Cómo funciona? siempre pasa un poco lo mismo. Al principio, cuando estamos probando, es todo muy lento, como dices tú, hay que precalcular todo y luego lo puedes mandar, pero conforme entendemos más del algoritmo, pues lo vamos optimizando, vamos simplificando cosas que se pueden simplificar porque no afectan al resultado final. Solemos utilizar mucho
la GPU, cálculos en la GPU, en la tarjeta gráfica. Y eso, si lo planteas bien el problema, casi siempre suele ir a tiempo real. Y es que además las tarjetas gráficas no paran de subir de potencia, cada vez tienen más. Wow. Yo le tenía una pregunta. Si tiene, lo puede decir al final antes de irnos. Si tiene algún proyecto en GitHub que necesite ayuda, podemos ofrecerlo, lo podemos divulgar. Si necesita que le hagamos algún commit, alguna revisión de código, estamos dispuestos. Seguro que Pero la idea es, necesitan muchas, sí. sí. El código que subo, yo creo que además los primeros Instructables que hacía, las primeras instrucciones que daba eran malas. Y conforme vas haciendo más, como que entiendes, sabes hacerlos mejor, sabes expresarlo mejor. Ahora, por ejemplo, quiero sacar una instrucción nueva para hacer lo que se llama un altavoz direccional, que es un altavoz que utiliza ultrasonidos, pero le mete una modulación especial y por lo tanto genera sonido audible, pero a lo largo de un haz muy direccional. Entonces puedes apuntarlo a una persona concreta y solo esa persona oirá el sonido. Es como un poco como un láser sónico. Y la gente lo iba pidiendo, por favor, sácalo ya, que no... porque esto, el levitador igual está chulo y es que lo he visto tantas veces que el levitador ya me aburre un poco. Sí. Pero el altavoz direccional sí que me parece muy curioso las cosas que puedes hacer, las aplicaciones y la gente ya pidiéndolo, sácalo ya y es que me gustaría eso, depurarlo mucho, probarlo mucho con otras Sí. personas y que salgan unas instrucciones que todo el mundo pueda entender. Bueno, si quiere, en un lapso de que usted nos diga, 6 meses, un año, un mes, lo volvemos a contactar para el levitador y si necesita que lo divulgamos a la comunidad, seremos unos 500. Alguno puede estar con Python o MATLAB o lo que sea y puede dar una vuelta. Ujú. Seguro que tiene muchas sugerencias, porque ya digo, el código siempre lo dejo para el final y no. No, pero lo importante siempre es escribir. Ujú. No, después refinarlo o hacerlo elegante se puede aplicar, pero lo más difícil es de la hoja en blanco meter el contenido sustancioso. Después lo maquillamos, no hay problema. Ujú. Perfecto. Bueno, Ivo, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, en general nosotros en el podcast siempre hablamos sobre todo el proceso de desarrollo de software. Me gustaría quizás ahondar un poquito más sobre eso, desde el momento, ¿no? que se le ocurrió esta idea, cómo fue ese proceso de desarrollo hasta, digamos, un prototipo relativamente funcional. Pues yo creo que siempre lo que hago es preguntar por código. Igual tú vas a mirar los papers y una cosa que me molesta es que siempre están las fórmulas. Y de las fórmulas a un código funcional hay muchos detalles que la gente obvia y que son necesarios y entonces yo siempre que puedo intento recopilar código. Yo entiendo mejor código que las fórmulas. Eh, Igual por mi background informático me ponen un paper y si viene todo fórmulas y esto suelo tardar muchísimo más en entenderlo que si veo el código directamente. Entonces siempre intento recopilar código en vez de fórmulas. Luego pues haciendo un prototipo que funcione, lo voy refinando. No sé, nosotros trabajamos mucho con prototipos funcionales. Haces algo que funcione un poquito y vas iterando sobre esto. Ok. Cobertura de test, eso no existe. Me encantaría y lo que pasa es que es... No, no, perdón que lo interrumpa. Es simplemente lo pregunto porque quizás podría llegar a ser un paso previo a la elaboración de un prototipo físico, ¿no? Sí, y es que además tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces pruebas una cosa, no va, repites, llevar el sistema al estado en el que querías para probar te lleva más tiempo que lo que pasa. Entonces, sí que los tests es mi asignatura pendiente, porque sé que son súper útiles, te ahorran muchísimo tiempo, pero siempre empiezo a hacerlo, se me pasa, luego además tengo la excusa de que como son sistemas complejos con varias piezas de hardware, varias cosas Sí. físicas, como Sí. que digo, va, pues es que es más difícil y no se puede, pero sí que se podría. Yo creo que merecería mucho la pena automatizar y aplicar los principios de test o cobertura Sí, de código, como comentabas, o de las metodologías Agile, ¿no? Pues de hacer sí. primero los tests, ir de ahí hacia adelante. Yo creo TDD. que sí, yo creo que me ahorraría mucho tiempo, pero es algo que todavía no lo he hecho. Y en cuanto a metodología, ya que lo mencionó, ¿se maneja alguna metodología? ¿Existen trabajos de investigación con metodologías Agile, por ejemplo? Depende en qué campo te muevas. Yo creo que los físicos, los ingenieros mecánicos están muy acostumbrados a usar software ya que está hecho o Mm. para ellos código o modelo son 4 líneas mal puestas de código y no hay
esa adoración por el código, ¿no? Que Sí. tendríamos nosotros, de que el código tiene que ser leíble por todos los humanos, tiene que ser esto. Entonces, es difícil, depende en qué comunidad. Con otros científicos igual no entienden cuando hablas de código, de clean code, de esto, aunque cada vez se van metiendo más, ¿eh? Ahora que me acuerdo, la gente cuando ve las ventajas de aprender a programar bien, bueno, bien, o, ¿sabes? Pues querer hacerlo bien. Yo creo que es, Sí, sí. igual programar bien es difícil, ¿no? Pero querer hacerlo bien, pues sí que se meten, sí que se meten y pues por ejemplo, para ellos el GitHub o algún Sí. control de versiones ya es una, les parece la leche. Los test les gusta mucho. La documentación, el software libre, todo eso sí, cuando se lo enseñas les gusta bastante. Otras comunidades son mejores en software, ¿eh? Yo creo que las de Machine Learning, las de biomedicina, ingeniería, todas estas hacen librerías muy buenas y yo creo que están más acostumbrados a trabajar con código y a preparar código para que los usen otros científicos. Mm. Doctor, ¿en la actualidad está trabajando puntualmente con levitación acústica o como mencionó también con el rayo acústico? Pues ahora sí que tengo algunos trabajos que continúan con levitación acústica, pero quiero meter líneas nuevas. Al final me gustaría demostrar, ¿no? Que he venido a esta universidad y que puedo hacer otras cosas, que no siempre es lo mismo, aunque sí que tengo investigaciones pendientes en levitación acústica. ¿También ha hecho algo de enseñanza o siempre Sí, investigación? no, cuando nosotros ahora al venir aquí suelo dar unas 4 horas, 6 horas de clase a la semana. Y me viene muy bien, bueno, 4 horas me viene muy bien, 6 empiezan a ser ya un poco muchas. Pero no, no, está bien, sí, docencia solo. Siempre en España, siempre haces docencia e investigación cuando estás en la universidad. ¿De qué materia puntualmente? Siempre Con- programación. Ah, Pues estructuras de datos, programación avanzada. Bueno, que le llamamos programación avanzada, pero sería más programación intermedia, ¿eh? Pues porque damos hilos, concurrencia, ficheros, colecciones. No sé por qué la han llamado avanzada, porque Y de a la avanzado, época. de avanzado tiene poco, sí. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, yo creo que en la universidad aquí igual no les enseñan de gráficos también, porque yo empecé eso haciendo investigación en realidad virtual, realidad aumentada, juegos serios, juegos para la educación, y es una cosa que me gusta mucho enseñar y aquí todavía no he encontrado cómo meterla en el currículum. O, por ejemplo, de cómo los cálculos, ¿no? Los puedes hacer más rápido, pues metiéndolos en la GPU o Sí. utilizando computación distribuida. O igual también a los alumnos, al final. Es que esta universidad empezó informática cuando no había una informática. Entonces, casi todos los profesores que llevan ya mucho tiempo son matemáticos, físicos. Claro. Entonces, la parte de ingeniería informática, que yo creo que esa ingeniería se le olvida a mucha gente. A veces es muy teórica, poco aplicada, y me gustaría llevarla un poco más hacia ahí, porque es que yo lo he notado, ¿eh? La gente termina y sí que es verdad que sale preparada, pero nada más llegar a la empresa les faltan un montón de cosas Mm. y muy sencillitas. A veces, por ejemplo, GitHub o un Sí. control de versiones hasta hace poco no lo daban, y si lo dieran seguro que es algo que les va a venir bien a todo el mundo. Wow. Miren, nosotros hablamos en algunos episodios también de la educación que vivimos nosotros y tuvimos contacto. Se utiliza mucho en Latinoamérica el trabajar y estudiar y la universidad de noche. Mm, Y más allá del sacrificio, claramente no podemos terminar haciendo investigación, terminamos trabajando para empresas, ujú. pero cuando llegamos a trabajar en una empresa luego de 3 años de estudio y trabajo, eh, tenemos una agilidad práctica con algún background de teoría que es muy interesante. No digo que sea el modelo, la verdad no lo aconsejo, pero hacer un mix entre no acercarse al mundo laboral hasta que uno termine el estudio o ya trabajar del inicio, no sé, algo, porque hay una Algo dinámica ahí que intermedio. Ujú. está buena. Lo propongo desde Ujú, este sí, punto de muy vista, ¿no? interesante el punto de vista, sí, sí. doctor, ¿qué es lo que espera para un futuro con respecto? ¿Cuáles son sus pronósticos con respecto a este tipo de tecnología para el futuro? Pues yo creo que una de línea que me gustaría terminar es que toda la levitación que hacemos es en campo abierto, ¿no? Que se llama que el medio es homogéneo, es aire, todo aire, Sí. no hay nada. Una línea que estamos empezando ahora es levitación cuando hay obstáculos por el campo. Pues por ejemplo, como una partícula se puede levitar
alrededor de una esquina, ¿no? O como si hay obstáculos, pues la partícula puede rodearlo. Y eso sería muy útil de cara a la parte biológica. Cuando tú quieres manipular cosas que están dentro del cuerpo humano, no es uniforme. Hay hueso, hay músculo, hay tendones. Entonces, sí que hay que investigar un poco más en cómo es la manipulación. Para empezar, si se puede, que igual no se puede. Pero cómo es esta manipulación cuando el medio no es homogéneo. Es decir, cuando no es campo abierto, cuando hay obstáculos o otro tipo de objetos. Increíble. Bueno, La verdad que me ha dejado sin palabras durante toda la charla. Pues es asombroso. Sobre todo, yo quedé completamente impactado cuando vi el video con la utilidad que tiene para la medicina, ¿no? Ujú. Me pareció algo asombroso, completamente novedoso y extraordinario. Así que felicitaciones por el trabajo que ha hecho, es increíble. sí. Bueno, muchas gracias. También a vosotros felicidades por el podcast, que parece que va hacia arriba, ¿verdad? Y Eh, Lo le- hacemos con amor, yo creo que sí, eso es lo eso más es lo que importa, importante. pues. Sí, sí. sí, No sí. sé si somos como programadores, no sé si somos buenos, pero lo Pero hacemos con queréis... amor también. Sí. Bueno, desde nuestro lado, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo, muchísimas gracias. Vamos a tratar, no somos editores, no somos diseñadores, le vamos a dar un poco de forma al video y lo vamos a publicar en Spotify, en YouTube, se lo vamos a hacer saber, solo para que lo sepa, no hace falta. Y la idea es que poder compartir esta experiencia de la universidad que tiene un cielo abierto, no se sabe todavía a dónde puede llegar, en base a un estudio, experiencia. Bueno, si alguno de nuestros oyentes es motivado por su experiencia o por otro, ese es el objetivo que estamos Ujú. buscando. Bueno, desde ya muchísimas gracias y le deseamos lo mejor para lo que viene, Doc. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, vamos Sí. a cortar la... Doctor, Dale. muchas gracias por su predisposición para tener esta charla con nosotros. No, sí, ha sido muy cómodo. Se me ha pasado el tiempo volando. Pensaba, sí, sí, me gusta mucho. Y me gusta mucho porque, joder, yo era informático y nunca me tocaba hablar con informáticos. Entonces, me ha gustado que el podcast sea de informática y además eso, que tratéis temas, porque a veces la gente piensa que informática es solo desarrollo web, ¿no? Pero no, hay muchas, muchas facetas. Sí, sí, Y sí, sí, sobre todo ahora cada vez empiezan a salir más cosas. sí, sí, Totalmente. Originalmente, nosotros también reconocemos que quizás la primera temporada estuvo un poco sesgada porque los dos somos informáticos, pero que trabajan en la industria del desarrollo de software, ¿no? Ujú. Pero esta segunda temporada nos pusimos como objetivo empezar a ampliar un poco, a mostrar el abanico que permite quizás un informático trabajar en muchas áreas, porque en definitiva el objetivo del podcast es divulgar la disciplina, no divulgar en sí puntualmente el desarrollo de software, sino divulgar informática en general, con lo cual, bueno, tratar de mostrar todas las posibilidades que se les abre a cualquier persona que decida encaminarse por este camino, este desafío de la informática. Ujú. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Quisiéramos, como siempre, esta vez no lo hicimos al principio, Turco, pero si te parece bien, mencionamos nuestro mail de contacto, nos pueden hacer llegar consultas al doctor, críticas a nosotros, son siempre bienvenidas todos. Y sobre todo si les interesa que profundicemos sobre algún tema puntual, nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak@gmail.com, también a nuestro Facebook, el cual es Matebreak, a nuestros twitters personales @YamilFajouri y @IvanFranco502 y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube Matebreak. Eh, si les parece bien, finalizamos la charla. sí. Obviamente vamos a subirles el canal de YouTube del doctor para que puedan ver los videos que estuvimos comentando Sí. durante este episodio. Es, Así es que lo que bueno, más, es lo que más merece la pena, ¿eh? Los sí, papers no hace falta, los vídeos son los mejor. totalmente es el impacto visual que tiene ver levitar una partícula, un elemento A mí la hormiga me tocó y creo que había hecho un comentario que no se dañó ningún ser vivo también. No, no, no. Una de las ventajas de la levitación acústica es que se han hecho algunas pruebas en diferentes animales pequeños y parece eso, que no ha tenido ningún efecto nocivo sobre ellos. O sea que Bueno, puede la gente disfrutar el vídeo sin remordimientos de claro. conciencia. perfecto, genial.
Mejor aún, doctor. Entonces, Bueno, nosotros tenemos una rutina, Ivo saluda y ahora concluimos el episodio, Doc. Lo saludamos. Dale, Ivo. bueno, espero de vuelta, gracias a ambos por compartir este momento y espero que les haya gustado. Chao.